Y la invitada que tenemos a continuación nos acompaña de la compañía Sinergia y Talento. Ella nos viene hoy a compartir un tema súper importante en nuestra área, ¿no? Es en parte cómo hacer esa administración efectiva de nuestros indicadores de gestión. Conocemos y escuchamos todo el tiempo que dicen lo que no se mide, no se controla y así es. Así que, pues ella nos viene a compartir información muy valiosa y se las voy a presentar en este momento. Ella es Lina Cano, es profesional en psicología con énfasis en gestión de los riesgos psicosociales, consultora de talento humano, experta en co-crear, mejorar y retener equipos productivos. Ha participado en revistas o participa en revistas internacionales con sus diferentes ponencias y elementos muy asociados a su core de negocio y a su profesión. Así que, Lina, te damos la cordial bienvenida a este espacio, a este seminario. Gracias por haber aceptado de igual manera nuestra invitación, por haber hecho parte de este maravilloso equipo que ha querido unir esfuerzos para compartir a todos aquellos que están detrás de nuestra pantalla y poder enriquecernos cada vez más en lo que hacemos, ¿no? Siempre hablamos que la transferencia de conocimiento tiene un valor importantísimo porque es lo que nos permite ir mejorando, ¿no? Y vemos que ese mejoramiento no solamente es en esos conocimientos técnicos, sino también como personas. Y creo que esto que estamos haciendo hoy nos enriquece como personas porque es abrirnos y compartir todo esto que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de muchos años, ¿no? Y qué bueno que podamos desde este espacio compartírselos a todos ustedes. Así que, Lina, bienvenida, este público es todo tuyo. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días a todos. Quiero agradecer al equipo de Poetex por esta invitación tan importante en un día como hoy, pues que ya varios han dado unas respuestas importantes frente a lo que se celebra hoy y pues son muy acertadas. Bueno, pues agradezco también a todo el equipo que nos está acompañando hoy. Es un día de mucho aprendizaje de diferentes países y pues es muy enriquecedor tanto para nosotros como conferencistas como para toda la gente que nos está viendo. Bueno, el tema que yo les traigo hoy es administración efectiva por indicadores de gestión. Es un tema que hoy en día, con todo este tema de la pandemia que estamos viviendo, es supremamente importante porque actualmente tenemos, digamos, todas las empresas que medir de alguna forma nuestro personal, si está en casa, si está en el lugar de trabajo, pero es un momento importante precisamente porque ya definitivamente los empresarios tienen que abrir un poco la mente, ya no podemos seguir midiendo a las personas únicamente por el tiempo que están sentados frente a un escritorio o por los reportes que da cada cierto tiempo, sino que definitivamente nos toca empezar a medir por la productividad. ¿Mm? Es importante que todos los empresarios tengan en sus cabezas que debemos encontrar nuevas formas de medir a nuestro personal que no estén relacionadas con el tiempo ni con, ni con ni con las funciones que se ven en cada momento vigilándolos dentro de un espacio. ¿Cuál es el objetivo principal de este seminario? Bueno, es desarrollar habilidades para evaluar la producción de una organización y a sus trabajadores para poder tomar las decisiones correctas hacia una mejora continua. Es importante que las organizaciones midan todos los procesos para así mismo poder ir mejorando día tras día. Esta es una frase que me gusta mucho del doctor Pedro Mendoza, es todo lo que se hace se puede medir, solo si se mide se puede controlar y solo si se controla se puede dirigir y solo si se dirige se puede mejorar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no nos medimos como personas, no nos medimos como organización, va a ser muy difícil que podamos mejorar. Bueno, vamos a con la definición de qué son los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión
son los signos vitales de una organización, son las señales como tal, acá lo ponemos como un semáforo, porque son esas alertas que nos dan si estamos bien, si estamos mal, si estamos en un promedio. Entonces nos aparecen rojitos cuando las cosas no van bien, cuando los indicadores están decreciendo, vamos en verde cuando todo va marchando de una forma adecuada, pero si nosotros no tenemos esas señales, si no lo estamos midiendo, si no tenemos estadísticas, gráficas desde cada una de nuestras áreas, va a ser muy complicado tener estas alertas. ¿Cuál es la razón de ser de los indicadores? Principalmente, bueno, es medir si los retos establecidos por la estrategia de la organización se están alcanzando o no. Evaluar objetivo integralmente el desempeño de los indicadores de la organización. Visualizar y monitorear los procesos de la organización. Nosotros no podemos ser áreas independientes, siempre debemos trabajar de una manera integral. Y muchas veces en las organizaciones, cuando se da un informe, se dice, no, es que yo di este resultado, pero fue porque es que esa otra área no hizo lo suyo, pero muchas veces todo se queda en palabras, en cosas subjetivas y no se llega a palabras objetivas en donde nos demos cuenta quién realmente es el responsable. No debemos buscar culpables dentro de las organizaciones, sino los responsables de cada acción. Bueno, nos permite pues optimizar la inversión y los recursos de la organización. Es importante que siempre tengamos mediciones para sí mismo optimizar toda la parte financiera. Informar continuamente sobre el funcionamiento o comportamiento de una actividad en la organización. Es importante no solo que la gerencia conozca estos indicadores, sino que todos como trabajadores conozcamos cada uno de esos resultados. No, hay algunos gerentes que les gusta tener en reserva esta información en cuanto a las ventas, en cuanto a cuánto se está vendiendo al año o en cuanto a los mismos errores. Es importante que desde las partes operativas hasta la parte gerencial se conozcan los resultados, se pueda compartir con todos los compañeros cómo estamos como organización para así mismo mejorar entre todos. Establecer controles que permitan la mejora continua, llevando a la organización a altos estándares de calidad. Digamos que lo más importante es eso, es cada día continuar mejorando la calidad como tal de la organización. ¿Cómo se construyen estos indicadores? Hay tres cosas importantes para la construcción de los indicadores, es qué se mide, cómo se mide y para qué se mide. Esto es lo primero que nos debemos preguntar a la hora de construir un indicador. Entonces, ¿qué se mide? Pues los indicadores que están asociados a medir el cumplimiento de las metas. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores importantes que están ligados con las metas de la organización que debo medir? ¿Cómo se mide? En valores, unidades, índices, pesos, series, estadísticas. Eso ya depende de cada indicador. ¿Para qué se mide? Pues para permitir establecer el logro del cumplimiento de la misión de la organización, de la visión, de los objetivos, de las metas. Hay 4 dimensiones importantes dentro de la construcción de los indicadores, dentro de las cuales se encuentran la parte economía, que es la movilidad financiera. Es muy importante tener el conocimiento de toda la parte financiera porque de allí nos damos cuenta si se está perdiendo dinero, cómo se está perdiendo, si es por reprocesos, la parte de inventarios que va ligada con toda la parte de finanzas, la eficacia que es el logro de los objetivos, la eficiencia, que es el uso de los recursos. Aquí pasa algo y es que, por ejemplo, nosotros podemos estar logrando nuestros objetivos, podemos estar cumpliendo nuestras metas, pero muchas veces es ineficiencia. Muchas veces lo hacemos a costa de altos precios en el mercado, tenemos que entregar algo y a última hora corremos, contratamos más gente, invertimos más dinero, pagamos más horas extras. Entonces estamos siendo eficaces porque estamos cumpliendo con el objetivo que es entregarle algún producto al cliente en el tiempo que es, pero no estamos siendo eficientes con el uso de los recursos. Y pues tenemos que ser también muy efectivos, que es el impacto de los resultados. No me sirve de nada si yo corro para hacer una entrega el día que es y me tuvo un alto costo y aparte de eso tiene una calidad terrible. Entonces, por ello es que debemos medir los indicadores, porque deben tener estos 4 pilares que son supremamente importantes. ¿Cuáles son los atributos de un indicador de gestión? Bueno, estos son unos pasos que debemos tener en cuenta
para la construcción de todos los indicadores, sea desde el área que se tomen. El atributo, bueno, el identificador del indicador es un código que generalmente las compañías manejan de acuerdo a sus sistemas de gestión, que es el código que va a identificar ese indicador de gestión. El nombre del indicador, el nombre pues debe ser acorde con lo que se quiere medir. No podemos poner nombres que no vayan ligados con lo que se quiere medir. El objetivo del indicador, cuál es el fin y cuál es el uso de ese indicador. Todo debe tener un objetivo supremamente claro a la hora de crear un indicador. Vamos a tener una fórmula. La fórmula, pues como les decía, pues puede ser en pesos, en valores, en porcentajes. Esto depende del indicador que vayamos a medir. Los rangos del indicador define pues los rangos válidos por cada indicador, viendo cuál sería el óptimo frente a ese indicador y cuál sería pues el que me genera mayor alerta. La frecuencia, que es la periodicidad con la que se calcula el indicador, en tiempo real, si es mensual, si es semanal, si es quincenal, semestral, bueno, dependiendo la frecuencia de ese indicador. El origen de los datos, de dónde yo saco esa información para mi indicador. ¿Quién me suministra esa información a mí para yo poder hacer esa medición? El responsable, la persona encargada de reportar y analizar la información del indicador. Aquí es importante algo y es que no debemos tener indicadores únicamente para saber los resultados de un proceso si no hacemos nada al respecto con esos indicadores. Aquí lo más importante es el después de tener esos indicadores. Que es la gestión, se define como el conjunto de decisiones y acciones que llevan los objetivos previamente establecidos. Debemos gestionar esos indicadores, debemos analizarlos, debemos administrarlos, debemos tomar decisiones frente a esos indicadores. La gestión se desarrolla principalmente en 3 niveles: estratégicos, tácticos y operativos. Los estratégicos pues miden los macroprocesos, que son los que vienen desde la gerencia, desde dirección general, desde las diferentes directivas. Los tácticos que ya miden los procesos puntuales de las áreas, y los operativos que ya se dedican a medir puntualmente las actividades más específicas. Debemos tener estos aspectos de validación de un indicador. Son muy importantes estos aspectos porque los indicadores deben ser simples, no debemos poner indicadores supremamente complejos que nadie los entienda. Estos indicadores los debe entender cualquier persona de la organización. Debe tener una validez en el tiempo. Quiere decir que si yo hoy construyo un indicador, yo no puedo en una semana cambiar ese indicador, en 2 meses volverlo a cambiar, porque cuando yo vaya a mirar los resultados en el tiempo, yo necesito tener una guía real de ese indicador. Si yo medí el nivel de rotación de mi gente este año y el otro año lo hago de una forma diferente, pues no voy a tener como esos antecedentes para saber cómo estoy frente a los anteriores periodos evaluados. Deben ser pertinentes, los indicadores deben ser pertinentes con lo que queremos medir y deben ser pertinentes de acuerdo a las áreas en las que se está midiendo. Frente a la utilidad, pues es súper importante. Casi que todos los indicadores van amarrados con el tema de utilidad porque todos van ligados a si los recursos están siendo utilizados de la forma adecuada o no. La oportunidad, los indicadores se deben presentar en los tiempos que son, si son semanales, si son diarios, si son cada 2 meses, se debe dar un estricto cumplimiento con esos tiempos para poder tener una trazabilidad de cada uno de los procesos que se están evaluando. ¿Cómo se estructura un tablero de control? Los tableros de control son una ayuda anexa con los indicadores que se deben manejar de la mano. Los tableros se pueden construir ya sea en una base de Excel, en un programa establecido con las nuevas TIC que tenemos, o incluso en un papel colgado en la pared, podemos llevar los tableros de control. ¿Qué debemos hacer? Identificar los componentes que queremos monitorear, es lo primero. Seleccionar los recursos y los aspectos a monitorear, cómo lo voy a hacer, en qué lo voy a hacer, definir qué indicadores voy a colocar en este tablero, diseñar la configuración del tablero de control, implementar el tablero de control. Siempre que uno implementa algo en cualquiera de las organizaciones, siempre se debe publicar el tablero a todas las áreas de las organizaciones.
todos deben conocer cómo es que yo estoy administrando ese tablero de control, porque la información de igual forma no debe venir de una sola persona, sino viene de varias personas. Seguimos con mantener la constante actualización. Estos tableros, si definimos que va a ser si van a ser diarios, si van a ser semanales, diariamente yo tengo que estar actualizando este tablero porque este tablero después me va a alimentar mis indicadores de gestión. Entonces, por ejemplo, si yo llevo un indicador de accidentes a diario, yo estoy revisando, bueno, en mi tablero hoy tuve 0 accidentes, mañana tuve un accidente, qué pasó, por qué fue ese accidente, qué voy a hacer para mejorar. Y ya al final de mes yo voy a tener mi tablero completo y eso me va a dar el indicador mensual de accidentalidad. Entonces son herramientas que nos ayudan para construir esos indicadores. Bueno, vamos a hablar de qué son las metas de productividad y gestión. Para evaluar adecuadamente la gestión de una organización es necesario previamente tener definida una misión, una visión, unos objetivos, cuáles son mis metas a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Debo conocer primero la organización, debo tener claro qué es lo que quiero como empresario, tener claras esas metas de productividad que se construyen no solamente desde la cabeza de arriba, sino que las construyo con todo mi equipo. Y dependiendo de esto, voy a empezar a mirar cómo voy a medir esa productividad, que es lo más importante de cada una de las áreas que intervienen en ese proceso. Y entre todos, pues, ser ese apoyo para empezar a construir esos proyectos y empezar a medirlos de acuerdo a los indicadores que se construyen como equipo. ¿Qué información se requiere para la gestión? Se requiere información financiero-contable. Súper importante que las áreas contables nos brinden la información adecuada y en los tiempos adecuados para poder sacar otra información que va relacionada con ello. La información operacional, debemos tener claras cuáles son esas actividades que se están desarrollando para cumplir con esos proyectos. La información de resultados, que es lo más importante, pero si yo no mido las otras, posiblemente no va a tener una información de resultados clara. Entonces es importante que todas las tres vayan ligadas de la mano. ¿Qué ventajas tiene implementar estos indicadores de gestión? Bueno, es una reducción drástica en la incertidumbre, en la subjetividad. Hoy en día nosotros podemos decir, me parece que ese trabajo salió bien hecho, creo que nos fue bien con eso, pero ¿cómo sabemos eso si no estamos midiéndonos con números? Todo se puede medir, ya sean cosas cuantitativas o cualitativas, pero todos los aspectos se pueden medir y todos los cargos también se pueden medir. Entonces es importante que la organización, o sea, que todos vean las ventajas que se tienen con la implementación de los indicadores de gestión, que no se vea como esto es para medirnos, para sacarnos, para pasarnos una carta de despido, no. Esto nos ayuda a todos como personas y como trabajadores a mejorar en todos los aspectos, porque es que si a nosotros no nos dicen qué estamos haciendo mal, no, posiblemente no nos estemos dando cuenta y nunca lo vamos a mejorar. Hay trabajadores que duran 5 años, 10 años en una empresa y al final le pasan una carta de despido porque dicen que no es un buen trabajador y a costa de que nunca supimos si era un buen trabajador o no, porque nunca hubo una medición, nunca hubo unas evaluaciones, nunca hubo una retroalimentación de su desempeño, un acompañamiento. Entonces no sabemos si realmente es un buen trabajador o no y resultamos tomando decisiones que no están ligadas con las cosas objetivas. La otra ventaja es motivar a los miembros del equipo para alcanzar las metas que sean retadoras y generar un proceso de mantenimiento continuo. Es importante que todas estas implementaciones que se llegan a hacer tengan un mantenimiento, porque si la gente ve que nosotros como líderes estamos creando una nueva estrategia, unos nuevos tableros, unos nuevos indicadores, y ven que a las 2 semanas ya no estamos tan interesados, ya no lo estamos llenando a diario, ya lo dejamos a un lado, un día sí hago reunión, otro día no, otro día digo que estoy ocupado y que hay cosas más importantes. Entonces, si esto se da, no vamos a tener el mantenimiento de los indicadores de gestión
y se va a perder la credibilidad de los trabajadores hacia estos métodos. Y pues la idea es estimular y promover el trabajo en equipo. Estos indicadores muchas veces van ligados al trabajo en equipo. No solo yo como trabajadora soy la que hice las cosas buenas o la que hice las cosas malas. Muchas veces yo dependo de mis compañeros para que las cosas salgan bien. Y a todos nos pasa que a veces no salen bien y a veces empezamos a mirar quién fue, no, esto fue por culpa de tal persona, bueno, y yo a mí qué me faltó poner de mi parte para poder cumplir con ese objetivo. O sea, no debemos mirar qué le faltó al otro, no, a mí qué me faltó para haber podido cumplir con ese objetivo. Hay una metodología para establecer los indicadores. Es súper importante contar con objetivos y planes. Deben estar, si se puede, pues por escrito. Identificar los factores críticos de éxito. Estos factores críticos de éxito nos van a dar el plus para nosotros saber qué indicadores son los que debo medir. Entonces, si mi factor crítico de éxito es aumentar las ventas en un 20% este año, ese es mi factor crítico, entonces eso es lo que necesito medir en este momento, es súper importante. ¿Y cómo lo voy a medir? Bueno, mis comerciales, cuántas visitas están haciendo por semana, de esas visitas que hicieron, cuántas fueron con éxito, a cuántos le vendieron. Si yo empiezo a realizar estas mediciones, muy posiblemente voy a lograr cumplir mi objetivo, que es aumentar las ventas en un 20%. Establecer indicadores para cada factor crítico, hay bastantes y es importante que se acompañen como empresarios en todas las cabezas de las áreas para poder crear esos indicadores. Es más fácil cuando se trabaja en equipo que de a uno solo, y cuando la gente se siente involucrada en la creación de los indicadores, es más posible que le mantengan el interés y que cumplan con diligenciar estas mediciones. Diseñar la medición se diseña pues de acuerdo a las herramientas que tengamos también como empresa. Determinar y asignar los recursos. Lo que les decía, digamos que para medir indicadores no es necesario tener un programa especializado, ya los hay y hay unos muy buenos, pero no es necesario. Si somos una empresa pequeña que hasta ahora está empezando, que quiere implementar este sistema de medición, lo podemos hacer en una hoja de papel, en un cuadro Excel, lo podemos hacer de muchas formas y podemos empezar a rendir informes que a la gerencia le van a aportar bastante para la mejora continua. Debemos medir, probar y ajustar el sistema de los indicadores. Al principio, cuando estamos creando esos indicadores, muy posiblemente nos va a pasar que empezamos a encontrar errores, que decimos, no, no era así, es mejor de esta otra forma. Todos los indicadores se pueden ir mejorando, pero la idea no es cambiar el fin de ese indicador. Debe ser el mismo fin, pero van a tener mejoras continuas durante el tiempo. Se deben de estandarizar y formalizar, deben quedar por escrito, bueno, cuáles son estos indicadores, que todos lo conozcan y que todos los llevemos a la mejora continua. Lo más importante de los indicadores es el análisis de los mismos y las mejoras que yo le quiera hacer y las acciones que yo le vaya a implementar para mejorar mis indicadores. Si un indicador me sale muy bien, que estoy cumpliendo muy bien con mis ventas, con mi calidad, con mi producto, no quiere decir que yo no deba hacer nada al respecto. Cada vez debemos ser mejores. Así nos esté yendo muy bien en el indicador, si nosotros perdemos la fuerza, pues muy posiblemente va a empezar a bajar el indicador. Tenemos un análisis de los indicadores llamada la técnica 5W1H. ¿Qué quiere decir? Bueno, el qué pasó con ese indicador, qué fue lo que hizo que ese fuera el resultado. Nos vamos a preguntar todos los qué respecto a ese indicador. Luego viene el por qué. ¿Por qué me salió así? ¿Por qué ese indicador está bajito? ¿Por qué ese indicador está alto? Luego viene el quién lo hizo. Siempre lo ha hecho la misma persona. Y eso, ojo, que no es para juzgar a la persona, sino para tener la trazabilidad de quién es el que está desarrollando estos indicadores, dónde lo hizo,
cuál fue el lugar en donde sucedió todo para que se diera ese cumplimiento o ese incumplimiento del indicador, cuándo lo hizo, en qué tiempos lo hizo, lo desarrolló en una semana, lo desarrolló en un mes. Esto nos va a permitir tener mayor análisis de los indicadores. El cómo, que es lo más importante, cómo lo hizo. Todo esto nos va a ayudar a tener un mayor análisis, a tener una toma de acciones frente a estos indicadores, sean positivos o sean negativos. Vamos a entrar a ver unos conceptos que son claves en este tema de indicadores. Vamos a hablar qué es un hecho, qué es una opinión y qué es una ley. Un hecho es algo que se puede probar que existe por medio de una evidencia visible. Una opinión es algo que se puede estar o no basada en hechos, y una ley corresponde a hechos y acciones subordinadas. ¿Qué es importante acá respecto a los indicadores? Muchas veces en las empresas empiezan a decir, es que ese trabajador es malo, ese trabajador no me sirve, pero muchas veces puede que sea porque no me cae bien, porque no me gusta cómo se viste, porque no me gusta cómo llega. Bueno, hay muchos aspectos que nos llenan la cabeza de opiniones y podemos estar fallando si pensamos todo el tiempo de esta manera. Nos tenemos que basar en los hechos, en las cosas reales. Yo no puedo decir, es que ese trabajador me parece que es malo. Yo tengo que decir, es que este trabajador este mes presentó estos indicadores, está fallando en esto, tenemos que mirar cómo le ayudamos, hay que retroalimentarlo, hay que buscar acciones de mejora y ya empezar a trabajar de la mano para subir esos indicadores. No podemos basarnos en opiniones. Vamos a hablar de las estadísticas y las gráficas. Una estadística es un número o cantidad comparado con un número o cantidad anterior del mismo dato. Por eso es importante tener este histórico de los indicadores. Si yo este año estamos en abril y yo digo, no, es que este mes me fue pésimo en las ventas, está terrible, ¿qué va a pasar? Mi empresa se va a ir para la quiebra, la voy a tener que liquidar. Es diferente a que yo empiece a comparar qué pasó el año pasado en este mes. Es en este mes en el que menos vendo durante el año. Si yo empiezo a encontrar esas estadísticas y a mirar esos históricos, voy a tener mayor certeza de qué es lo que está pasando con mi empresa. Las estadísticas pueden marcarse en una gráfica en relación con el tiempo. Es importante tener todos estos indicadores de una forma gráfica en la que yo pueda ver qué es lo que está pasando, si estamos bien o si estamos mal, de una forma rápida, de una forma visible para todos. La gráfica puede ser una línea, un diagrama, una torta, puede ser diferentes tipos de gráficas de acuerdo a cada uno de los indicadores y se deben poder comparar unas con otras. Y muestran al instante si una estadística pues está subiendo, está bajando o está al mismo nivel. Vamos a hablar de las condiciones. Las condiciones son un estado de existencia. Todo está en una u otra condición y una persona puede estar en diferentes condiciones o una empresa puede estar en diferentes condiciones. La administración por estadísticas es el medio por el cual elevarse por sí mismo a condiciones más altas es mejorar su supervivencia. ¿Qué quiere decir? Todos a diario estamos tratando de llevar una supervivencia, ya sea como personas, ya sea como empresas. Si nosotros nos administramos por medio de estadísticas, por medio de mediciones, va a ser mucho más fácil ir mejorando esa supervivencia que llevamos día tras día. Las condiciones tienen unos niveles que van desde el más alto al más bajo. Acá tenemos la condición de poder, de afluencia, funcionamiento normal, emergencia, peligro, inexistencia. El poder es cuando yo veo que mis estadísticas van aumentando gradualmente y se mantienen durante periodos largos de tiempo. La afluencia es cuando yo vengo en un nivel normal, de repente hice una venta súper alta, entonces mi gráfica tuvo un pico altísimo, pero ya vuelve y baja, vuelve y sigue normal. Esos son los picos que tenemos de afluencia. El funcionamiento normal quiere decir que mis estadísticas y mis gráficas van aumentando gradualmente, pero no en grandes cantidades.
y se mantienen durante el tiempo. El estado de emergencia quiere decir que caí en la gráfica hacia niveles bajos, dependiendo si las estadísticas son ascendentes o descendentes. Entonces caí, pero durante un periodo corto de tiempo. Cuando estoy en peligro es porque mi estadística continuamente va decreciendo. Cuando estoy en inexistencia es cuando definitivamente estoy en un estado durante largo tiempo en que no pasa nada, no hago nada, no tengo más ventas, no tengo más nada, o es como cuando una persona apenas está arrancando a trabajar, cuando arranca a trabajar está en inexistencia porque no sabe cuál es la empresa, no sabe cuáles son sus compañeros, no sabe nada para ingresar a trabajar. Es lo mismo con las organizaciones. Vamos a mirar cuál es la escala adecuada de las gráficas de estas estadísticas. Una gráfica no es informativa si su escala vertical resulta en variaciones demasiado grandes o pequeñas en las líneas de la gráfica. La escala es diferente para cada estadística. Las escalas todas las debo en la parte vertical, donde ustedes están viendo que está 20, 40, 60. Esa escala yo la debo tomar de acuerdo a mi realidad. Vamos a mirar cuál es la forma de hacer una escala que nos ayuda bastante y ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva por qué. Primero debemos determinar la cantidad más pequeña a la que se espera que llegue una estadística concreta. Esta no es siempre cero. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo un negocio, tengo una miscelánea, en el mes yo sé que lo más bajito a lo que puedo llegar en ventas es 200.000 pesos. Entonces, esa es mi cantidad más pequeña a la que se espera que llegue la estadística concreta. Por eso se dice que no siempre es cero, puede que en algunos casos sí sea cero. Segundo, determine la máxima cantidad a la que cree que puede llegar la estadística en los 3 meses siguientes. Entonces yo puedo decir, no, pues máximo al mes en mi miscelánea máximo me puedo llegar a vender 1.500.000, 2 millones, listo, dejo ese valor. Luego debemos restar la cantidad del punto 1 a la cantidad del punto 2. Ese valor es el que vamos a proporcionar en Excel cuando uno realiza las gráficas. Si uno se para sobre la gráfica vertical, le vamos a dar un clic derecho, ajuste en relación a. Esto nos va a permitir que las divisiones verticales en relación a sea la resultante del punto 3. O sea, ese número que nos dio de restar la cantidad del punto 1 al punto 2 es el número que nos va a servir para colocar en el ajuste en relación, porque esa va a ser mi escala de medición. Su escala va a ser entonces muy real y mostrará los ascensos y los descensos reales de la organización o del indicador que se quiera medir. Vamos a tener acá un ejemplo comparando dos escalas con los mismos datos. Acá tenemos una escala, la primera, en donde los datos van aumentando, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, van aumentando de 2.000 en 2.000, y tenemos unos meses que son de enero a diciembre. Tenemos unos resultados por cada uno de los meses. La siguiente gráfica es la misma gráfica, pero vamos a ver que está dada por cifras de 1000 en 1000, 3.200, 4.200, 5.200, 6.200. Si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia en las dos gráficas es la escala. En mi escala del lado izquierdo tengo valores muy altos entre uno y otro y no me permite visualmente ver las variaciones de mis indicadores. En la escala de la mano derecha vemos que los indicadores se ven muy marcados, vemos muy bien cuando un indicador está en descenso y cuando un indicador está en ascenso. Entonces es súper importante hacer las escalas de una forma adecuada para visualmente poder darme cuenta de qué está sucediendo. Si estoy decreciendo, si estoy en peligro, si estoy en emergencia, si estoy en afluencia o si estoy en poder. Vamos a hablar acá un poquito ya más de las fórmulas de las condiciones. Cada condición que les hablaba tiene una fórmula por definición. Es un método para hacer algo, para llevar una acción, para resolver un problema. Hay una fórmula exacta para cada una de las condiciones que les acabé de dar, desde la inexistencia hasta el poder.
Estas fórmulas son precisas y cuando se siguen en los mismos pasos que les voy a decir, puede mejorar la condición de cualquier actividad. Para mejorar la condición debemos saber en qué condición estamos y luego hacer los pasos de la secuencia determinada. Entonces, por ejemplo, en el anterior gráfico vemos que en el mes de abril estuvimos en un estado de peligro y luego en el mes de mayo pasamos a un estado de afluencia. Esto es lo que debemos tener claro en las gráficas para poder aplicar las condiciones que vienen a continuación. Tenemos en la primera condición, que es la condición de inexistencia. La gráfica se muestra como ustedes la pueden ver, está totalmente plana. ¿Qué debemos hacer cuando nuestras gráficas nos aparecen en inexistencia? Tenemos que encontrar una línea de comunicación, darnos a conocer, descubrir qué se necesita o qué se desea. Tenemos que hacerlo, producirlo y presentarlo, ¿sí? Cuando las cosas están así, lo primero que debo mirar son mis canales de comunicación. Tengo que mirar, bueno, qué medios voy a utilizar para darme a conocer. Si yo no estoy generando ninguna venta es porque no me están viendo por ningún lado. ¿Cómo voy a hacerme conocer ante mis clientes? ¿Cuáles son esos clientes potenciales a los que yo quiero llegar? En la siguiente vemos la fórmula para la condición de peligro. Cuando nos encontramos en una condición de peligro entre las escalas, lo primero que debemos hacer es pasar por alto los hábitos o rutinas normales. No podemos seguir haciendo lo mismo cuando estamos en peligro. Tenemos que resolver la situación y cualquier peligro que haya en ella. Asignarse la condición de peligro. Nosotros debemos ser muy claros con nosotros mismos y saber cuándo nos está yendo bien, cuándo nos está yendo mal, cuándo estamos en una condición normal para poder hacer algo frente a ello. Tenemos que descubrir qué está haciendo que sea contrario a los ideales o a los mejores intereses del grupo de actividad y tenemos que usar mucha autodisciplina para poder subir de una condición de peligro a un funcionamiento normal. Tenemos que reorganizar la vida para que la situación peligrosa no esté ocurriendo continuamente. Esto es tanto a nivel empresarial, indicadores, como a nivel personal. Si a mí me está yendo mal en algo a nivel personal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reorganizarnos, resolver la situación, hacer las cosas diferentes. Tenemos que formular y adoptar una política firme que de aquí en adelante detecte la misma situación y lo más importante, que impida que vuelva a ocurrir. Cuando estamos en peligro, lo más importante es aprender de ello. Como lo decía nuestra compañera Andrea, en cuanto a la lección aprendida cuando tenemos un accidente de trabajo, es exactamente lo mismo. Cuando nos sucede algo que nos hace caer nuestros indicadores o algo a nivel personal que nos hace estar en peligro, debemos formular una política y mirar qué podemos hacer para que esa situación no vuelva a suceder. La fórmula para la condición de emergencia, cuando nuestra gráfica está así como la pueden ver que decae de alguna forma gradual, ¿qué tenemos que hacer? Promocionarnos. Eso aplica para las empresas. Para uno como persona, ¿qué tenemos que hacer? Producir. Tenemos que cambiar la forma de actuar, tenemos que economizar, hacer un uso óptimo de todos los recursos que tenemos. Tenemos que prepararnos para dar un buen servicio. Lo más importante en todas las organizaciones hoy en día no es cuál producto me entregaron, sino qué servicio fue el que me brindaron. Eso es lo que se les graba a los clientes, cómo me atendieron, cómo me contestaron cuando les hice un reclamo. Tenemos que hacer más estricta la disciplina. Si estamos en un estado de emergencia y todos los días estamos llegando tarde o todos los días estamos aplazando las cosas, no cumpliendo con los tiempos, pues esto va a hacer que la condición de emergencia pase a una condición de peligro, que es lo que no queremos. Vamos a ver la fórmula del del funcionamiento normal. El funcionamiento normal es que mi gráfica aumenta gradualmente de una forma corta, pero aumentando gradualmente durante el tiempo. ¿Qué debemos hacer cuando nuestras gráficas nos salen de esta forma? La manera de mantener en aumento cuando se encuentra en un estado de funcionamiento normal es no cambiar nada. Debo seguir haciendo las cosas como las vengo haciendo porque todo va aumentando de una forma continua. No debo tomar medidas disciplinarias drásticas. Si todo me está saliendo bien,
no tengo por qué empezar a buscar, a llamarle la atención a todos mis empleados porque no están cumpliendo, o molestarlos por temas de horarios, molestarlos por temas que no vienen al caso si la empresa va bien. Aquí es donde les digo, debemos empezar a medir productividad y no debemos empezar a medir tiempos dentro de un puesto de trabajo. Si la estadística mejora, se debe examinar cuidadosamente qué fue lo que hizo mejorarla y luego hacer eso sin abandonar lo que ya veníamos haciendo. Cada vez que una estadística empeore ligeramente, debemos encontrar rápidamente por qué empeoró y debemos remediarlo de una forma muy rápida. Luego venimos con la fórmula para la condición de afluencia. Afluencia es, como les explicaba, vengo vendiendo dentro de un rango normal y de repente hice una venta grandísima que mi estadística la elevó en un periodo corto de tiempo. ¿Qué debemos hacer? Economizar. Nos pasa mucho, ya sea empresarios, ya sea como independientes, como personas que recibimos una gran suma de dinero, nos dijeron que nos salió un contrato buenísimo y que lo primero que hacemos es gastar todo el dinero que nos entra. Entonces me entró este dinero, no, entonces voy a comprar esto y esto y esto y esto. Y este es el momento en el que más las empresas y uno como persona debe economizar. En estos momentos en que tenemos unos picos de afluencia súper altos, debemos es pagar todas las deudas que tenemos, tanto como empresa o como persona. Invertir el resto puede ser en las instalaciones de servicio y hacer que sea más factible las entregas. Descubra qué causó esa condición de afluencia y refuerce. Siempre que tengamos estas condiciones de afluencia debemos mirar qué fue eso que hice para que eso se me diera y repetir esos comportamientos que hice para llegar a esos objetivos. Pasamos con la siguiente fórmula, que es la fórmula de la condición del poder. La primera ley de una condición de poder es no desconectarse. Suele pasar que ya sé que me está yendo súper bien en mi empresa, ya sé que todo va marchando, entonces me voy de viaje, no vuelvo a preguntar nada en 3 meses. Me siento en una condición de poder porque todo viene marchando bien durante un periodo largo de tiempo. Pero lo primero que debemos hacer en estas condiciones es no desconectarnos, estar de igual forma pendientes de todo. Lo primero es elaborar un registro de todas las líneas de comunicación de su trabajo. Debemos tener claras cuáles son esas líneas de comunicación y cómo reforzarlas. La responsabilidad es redactar en detalle todas esas funciones y ponerlas en manos de la persona que se va a hacer a cargo. No podemos, cuando estamos en una situación de poder, ser egoístas con el conocimiento. Entonces, únicamente yo sé, únicamente yo me llevo mis conocimientos para donde me vaya, y si yo no estoy, la empresa se detiene. Al contrario, este es un buen momento para nosotros empezar a transmitir todo el conocimiento que tenemos a las personas que queremos que queden a cargo cuando no estemos presentes. Si nosotros tenemos esa transmisión de conocimiento efectiva, voy a poder estar más tranquilo, voy a poder empezar a invertir mi tiempo en otras cosas y, voy a poder llevar mi empresa a una escala de poder que se mantenga durante un periodo muy largo de tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la escala de la administración. Como, pues, como se llama el seminario, esto es administración efectiva de los indicadores de gestión. No debemos tener indicadores por tenerlos ahí frente a un computador, frente a una pared, no. Debemos administrar esos indicadores. Entonces, el logro de estas metas propias, sin importar lo grandes o pequeñas que sean, depende de las metas, propósitos y actividades que estén coordinadas y organizadas adecuadamente. El logro de una meta requiere que se lleven a cabo determinadas acciones en el mundo real que provoquen algún cambio positivo y representen un paso adelante hacia su consecución. Tenemos una escala que da la secuencia y la importancia de estos temas. La escala se empieza de abajo para arriba. Empezamos por cuál es el producto final valioso. Cada uno de nosotros tenemos un producto final valioso, desde la persona que está en recepción, servicios generales, hasta la persona que está en cargos directivos.
yo como secretaria, si me contratan en una empresa, yo puedo cumplir con mis funciones que son recibir la correspondencia, contestar el teléfono, transferir las llamadas, atender la gente que llega y ya. Para eso me contrataron. Pero si yo quiero tener un producto final valioso de mi trabajo, debo tener indicadores de mi trabajo. Entonces, ¿cómo se pueden tener indicadores de mi trabajo como secretaria? Entonces, bueno, yo recibí toda la correspondencia, pero no la entregué en el tiempo que era, no la entregué en el día que era y eso ocasionó retrasos en las otras áreas, ¿sí? Entonces, importante la entrega de la correspondencia a tiempo. Segundo, el tema de la atención al cliente. Si yo atiendo muy bien a mis clientes, a mis proveedores, a toda la gente que llega, que es la primera persona que ven, pues muy posiblemente voy a poder brindar un buen servicio y la empresa va a quedar muy bien. Otro tema, si las llamadas que me entran yo las transfiero, pero las transfiero sin saber si esa era la persona o no y la llamada se pierde. Se llamaron para una venta y me contestaron en contabilidad me dijeron, no, esa no es la área y ya me colgaron. Pues si desde recepción tuve un buen servicio, si me llaman para una venta, bueno, tomo esos datos desde el cliente, por si la llamada se llega a caer, verifico que el comercial al que le transferí la llamada haya recibido efectivamente esa llamada. Eso es hacer valioso el trabajo. Y va desde, como les decía, desde cualquier puesto hasta el más alto, todos los cargos se pueden medir y todos los cargos tienen un producto final valioso. Llevado de la mano con las estadísticas, que es lo que hablábamos, que es medir, así sean los procesos pequeños, obviamente de ser cosas simples y las más importantes. Tenemos unos escenarios ideales, siempre debemos pensar cuál sería el escenario ideal. Entonces, el escenario ideal es que yo me venda en el año tanto, listo, ese es mi escenario. Vamos a seguir por órdenes. Bueno, ¿cuáles son las órdenes que debo dar para que ese escenario se cumpla? Y vamos a pasar a los proyectos. Bueno, ¿cuáles son ese paso a paso de mi proyecto para que todo se dé? Y vamos a necesitar de un programa que nos va a dar de la mano para cumplir con esos planes, estableciendo políticas definidas que todo se cumpla con unos propósitos que nos llevan al cumplimiento de las metas. Vamos a hablar, ya me están haciendo ojitos, pero vamos a hablar del plan de batalla rápidamente, que es una lista de objetivos para el día o la semana siguiente que ayudan al avance de la planificación estratégica. Entonces, en ese plan de batalla yo puedo tener, bueno, ¿cuáles son mis pendientes para la próxima semana? ¿Cuáles son mis objetivos para la próxima semana? ¿Qué le debo a las otras áreas para la próxima semana? Si yo tengo todo eso súper claro y lo tengo por escrito, voy chuleando todos mis objetivos, sí, lo cumplí, no lo cumplí, esto está para entregar de forma inmediata, esto me puede dar una espera, si lo organizamos así, esto nos puede ayudar mucho con ese cumplimiento. Aquí vienen alguna clasificación de indicadores por áreas, ya finalizamos con esto. Pues son algunos ejemplos que les quería traer para que cada uno desde sus áreas pues los tome para implementarlos dentro de las organizaciones. Tenemos los indicadores del área comercial, que es el nivel de ventas, cartera, faltantes por despacho, satisfacción del cliente, indicador de reclamos y evoluciones, que es súper importante, y la calificación de mis proveedores o mis clientes. Los indicadores de calidad, el cumplimiento del programa de auditorías, cumplimiento y seguimiento de acciones correctivas y preventivas, cumplimiento de celebración de calibración de instrumentos y elementos de control. Dentro de los indicadores del área de planificación, cumplimiento de la producción programada, utilización de la capacidad instalada, eficiencia general, eficiencia operativa. Dentro de la área de producción también está la productividad en unidades reales, productividad por empleado, los no conformes, los costos del producto no conforme, todo esto debemos tener los valores de cuánto me está costando cada vez que tengo un reproceso en todo sentido, puede ser a materia de accidentes de trabajo, puede ser entregas de productos. En el área de mantenimiento, cumplimiento de solicitudes, disponibilidad de la maquinaria, mantenimiento de la planta, confiabilidad de la misma maquinaria. Les traigo unas frases que me gustan mucho para tener en cuenta, y es que aplicar las condiciones que les mencionaba elimina el 90% de la suerte de todas las actividades de la vida,
y lo capacita a uno para elevarse a sí mismo hacia niveles de supervivencia más y más altos. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy juiciosa con mis estadísticas, si yo soy juiciosa con mis mediciones, sé cómo estoy, aplico las condiciones cuando me salen las fórmulas de las escalas de las formas que le mostraba, voy a eliminar un 90% de la suerte de esas actividades. Cuando se premian estadísticas bajas y se sancionan estadísticas altas, se obtienen estadísticas bajas. Esto quiere decir que cuando yo no tengo claro cómo estoy midiendo a mis empleados, cuando yo no tengo claro cómo estoy midiendo mi organización, estoy premiando a personas que no son y estoy sancionando a otras personas que no son, pues voy a tener estadísticas bajas. Y si se premian estadísticas altas y se sancionan estadísticas bajas, se obtienen estadísticas altas. Muchas gracias por la atención.